Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de las diferencias entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas orientales. Quizás alguno de ustedes en la televisión, en alguna película, en algún programa de televisión, en algún documental, han visto a estos hombres con barba, algunos con una barba prominente, vestidos todos de negro y con grandes cruces en el pecho, y se han preguntado, ¿quiénes son estos? Y a veces no tenemos respuesta porque en Latinoamérica hay muy poca presencia, al menos en algunos países, como el país del cual soy, Perú, hay muy poca presencia de estas iglesias. Entonces uno no sabe quiénes son y se pregunta, ¿son católicos? ¿Son de algún otro tipo de secta? ¿Quiénes son estas personas? Entonces, luego nos enteramos que son sacerdotes, son presbíteros de la Iglesia Ortodoxa. Y bueno, tratamos de averiguar un poco qué es lo que cree la Iglesia Ortodoxa. Nosotros tenemos conocimiento de la Iglesia Católica Romana y siempre cuando vamos a hablar de la Iglesia Católica de Occidente, a partir del siglo XII, por lo menos, es importante decir Iglesia Católica Romana, no decir simplemente Iglesia Católica. Hay un video en el canal donde se explica claramente la evolución de Iglesia Católica a Iglesia Católica Romana, desde el momento en que el obispo de Roma clama tener jurisdicción universal sobre toda la iglesia. Entonces, esta idea de que el obispo de Roma es el supremo jefe de la Iglesia Universal no fue una idea apostólica. El obispo de Roma no era considerado el jefe de la Iglesia Universal y esa sería la primera diferencia con las iglesias ortodoxas. En las iglesias ortodoxas no hay un jefe de toda la ortodoxia. Cada iglesia nacional es autónoma. Ellos le llaman autocefalía, es decir, ellos tienen su propia cabeza, su propio jefe, que en este caso es el patriarca. Entonces, en cada iglesia a nivel nacional hay un patriarca y no hay ninguno que esté por encima de todos los patriarcas. El llamado patriarca ecuménico, que vive en Estambul, la antigua Constantinopla, él es un primus inter pares, es un instrumento de unidad, pero no es el jefe de las otras iglesias ortodoxas. Él solamente es el jefe de su propia iglesia, pero él no puede tener jurisdicción eh, concreta sobre la iglesia de Bulgaria, sobre la iglesia de Serbia y otras iglesias. Entonces, esa es la diferencia con la Iglesia Católica Romana. Sería la primera diferencia en su organización. En la Iglesia Ortodoxa no hay un jefe universal. El patriarca ecuménico simplemente es un primero entre iguales, pero no es un jefe universal. Y es más, actualmente hay una controversia entre el patriarca ecuménico y la iglesia ortodoxa más numerosa del mundo, que es la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, la iglesia ortodoxa rusa ha desconocido una acción que realizó el patriarca ecuménico en Ucrania. Si alguno de ustedes tiene interés en todo este tema, puede buscarlo en internet. Es un tema un poco complejo porque tiene temas históricos y tiene temas de disciplina eclesiástica. Entonces, pero la idea fundamental para que ustedes puedan entender es de que el patriarca ecuménico no es el equivalente al Papa de Roma para el mundo ortodoxo. Entonces, la primera diferencia, no hay un jefe universal. La segunda diferencia es en cuanto al credo. Ustedes saben que el credo que nosotros recitamos todos los domingos puede ser de dos tipos. El credo apostólico, que es más corto, o el credo niceno, también llamado por algunos credo niceno constantinopolitano, porque se desarrolló en el credo de Nicea, en el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, y algunas partes se complementaron en el segundo concilio ecuménico.
Pues bien, en el credo, voy a leer una partecita del credo niceno que está aquí en la Biblia de Estudio Herencia Reformada, y les voy a indicar cuál es la parte en la cual hay un desacuerdo. El credo niceno es un credo trinitario. Empieza con creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Luego habla acerca, creo en un solo Señor Jesucristo, e indica todo lo que cree la iglesia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Esa frase, y del Hijo, no está en el original. En el original solamente dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. No dice en el original que procede del Hijo. Las iglesias ortodoxas de Oriente indican de que el agregar y del Hijo en el credo fue una decisión unilateral de la Iglesia de Occidente que no tiene valor, porque si el credo fue redactado por un concilio ecuménico, es decir, por representantes, por obispos de todas las iglesias del mundo conocido, del oicumene, entonces solamente otro concilio ecuménico tiene el derecho de rectificar, de agregar algo al credo. Y en ningún concilio ecuménico se ha tocado ese tema y se ha añadido esta cláusula. Esta cláusula se añadió en un concilio regional que se celebró en Toledo, en lo que actualmente es España. Y digamos de que en Occidente se aprobó esto, ¿no? Porque se consideró que era doctrinalmente correcto. Ahora, los ortodoxos dicen, bueno, no estamos discutiendo aquí sobre el tema de si es o no es doctrinalmente correcto decir que el Espíritu Santo procede del Hijo. Algunos ortodoxos piensan que sí es doctrinalmente correcto, otros piensan que podría confundir un poco el tema de la Trinidad. Pero dicen, muy aparte de si es o no es doctrinalmente correcto, no debió hacerse la inclusión porque se hizo sin consultar con la Iglesia de Oriente, con las iglesias de Oriente. Entonces, esto es un cambio unilateral hecho por la Iglesia Occidental. Entonces, por eso es que las iglesias de Oriente, cuando ellos recitan el credo, ellos no hablan de, de esta cláusula y del Hijo. Entonces, primera diferencia, en las iglesias ortodoxas no hay un jefe universal. Segunda diferencia, en el credo ellos no tienen la cláusula y del Hijo. Tercera diferencia es acerca de los pecados, de la clasificación de los pecados. En la iglesia romana se clasifican entre pecados mortales y pecados veniales. Ellos dicen, bueno, si una persona muere en pecado mortal sin haberse confesado, esa persona ya está condenada. Pero si muere con muchos pecados veniales que aún no han sido confesados, pero sin ningún pecado mortal, entonces esta persona no necesariamente es condenada, sino va a tener que purificarse. Y luego vamos a ir a otra diferencia acerca de dónde se realiza y cómo se realiza esta purificación. Entonces la Iglesia Católica Romana divide entre pecados mortales, que son pecados que te van a llevar a la condenación eterna, y pecados veniales, que no te van a llevar a la condenación eterna, pero sí va a requerir una purificación post-mortem antes de que puedas ingresar a la presencia de Dios. En la Iglesia Ortodoxa no hay esta clasificación de pecados. En la Iglesia Ortodoxa, pecado es pecado. No hay pecados mortales ni veniales. Eso nos lleva a la siguiente, esta sería la tercera diferencia, la categorización de pecados. Eso nos lleva a la cuarta diferencia, que es en cuanto al purgatorio.
En la iglesia romana se cree de que luego de que una persona muere, en la mayoría de casos, como esta persona todavía tiene pecados veniales que no han sido confesados y que probablemente necesita purificarse, entonces antes de ingresar al cielo, esta persona va a ir a un lugar. Y aquí la iglesia romana ha tenido un cambio en su doctrina, porque antes hablaban de un lugar donde había un fuego purificador, y ahora ellos dicen que no necesariamente es un lugar, sino es un estado. Pero lo concreto es que ellos indican de que antes que esta persona pueda ir al cielo, tiene que purificarse. Y ese estado o lugar de purificación se llama purgatorio. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, ellos no creen que exista el purgatorio. Hay varias versiones acerca de lo que pasaría cuando una persona muere y su alma eh, permanece antes de ingresar a la presencia de Dios. Pero lo concreto es de que ellos no creen en un purgatorio, como si lo creen los católicos romanos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes recuerden cuál fue la razón que desencadenó el movimiento de reforma iniciado por el monje agustino Martín Lutero en Alemania. Lo que desencadenó el punto, digamos, la gota que rebalsó el vaso fue la venta de las llamadas indulgencias. ¿Y qué eran estas indulgencias? Básicamente eran una manera en que los fieles católicos compraban eh, un pase al cielo a sus difuntos que estaban en el purgatorio. Es decir, si tú quieres recortar el tiempo de tu difunto en el purgatorio, entonces colaboras con la iglesia y la iglesia, pues a través de los méritos acumulados de todos los santos que han existido, va a interceder para que tu difunto salga ya del purgatorio, no esté sufriendo y vaya directamente al cielo, a la presencia de Dios. Entonces, la venta de estas indulgencias fue la gota que rebalsó el vaso. El, y esto está relacionado con la doctrina del purgatorio. Sin purgatorio no hay indulgencias y sin indulgencias probablemente la reforma no se habría dado de la manera en que se dio. Entonces, estas son 4 diferencias nada más. Vamos a hacer otros videos analizando más diferencias. La visión del pecado de Adán. Nosotros cargamos con la culpa del pecado de Adán o solamente cargamos con las consecuencias del pecado de Adán. La Iglesia Católica Romana tradicionalmente ha dicho que cargamos con la culpa y con las consecuencias. Las iglesias ortodoxas indican que solamente cargamos con las consecuencias. La principal de ellas es la muerte física, pero no cargamos con la culpa. Nosotros solamente somos culpables de nuestros propios pecados. Entonces, hay muchas otras diferencias entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias católicas ortodoxas de Oriente o las iglesias de Oriente. Entonces, quizás tú no sabías de esto, ahora ya conoces un poco más de estas iglesias y vamos a seguir hablando de las diferencias. Entonces, para recapitular y terminar, en las iglesias ortodoxas de Oriente no hay un jefe universal. En las iglesias ortodoxas de Oriente ellos no han incluido la cláusula y del Hijo en el credo. En las iglesias ortodoxas de Oriente no hay una categorización de pecados. En las iglesias ortodoxas de Oriente no hay una definición dogmática sobre un lugar o estado de purificación post-mortem, llamado purgatorio en la iglesia romana. Y en las iglesias ortodoxas de Oriente, la idea del pecado original, en el sentido de nosotros llevar la culpa del pecado de Adán, es una idea extraña. Ellos dicen, nosotros solamente llevamos las consecuencias del pecado, mas no la culpa en sí.
del pecado de Adán. Si quieres saber más diferencias, entonces tienes que estar atento a un siguiente video. Que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, y sigamos explorando acerca de las diferentes confesiones cristianas, sus diferencias y qué es lo que realmente creen. No lo que nosotros pensamos que creen, sino lo que realmente creen. Dale like a este video si te ha gustado, compártelo con otros, especialmente con aquellos que no tienen la menor idea de qué es la iglesia, de qué son las iglesias ortodoxas de Oriente. Y también, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo video.